¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jaime Orellana y en esta oportunidad vamos a platicar un poquitito acerca de los tipos de apalancamiento, específicamente acerca de los indicadores grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero. Quizás como es para hacer una pequeña introducción, estos dos indicadores pues estarán asociados al estado de resultados. Específicamente buscan medir o darnos una visualización del grado de sensibilidad que tiene la utilidad operativa a raíz de ciertos cambios en las ventas, ¿verdad? Recordemos lo siguiente, tratemos de poner un ejemplo como básico, ¿verdad? Una empresita comercial tranquila, mediana, tiene su caso de alquileres, gastos contables, abogados, teléfono, internet, etcétera. Y en los negocios hay gastos que fluctúan en relación a las ventas y hay otros gastos que siempre serán constantes. Por ejemplo, si usted vende 10,000, 20,000, 30,000, el gasto contable posiblemente se mantenga igual. O sea, lógicamente siempre hay ciertas variaciones con el paso del tiempo y el volumen de la documentación, pero normalmente son gastos estándares. Si usted vende 10,000, 20,000, el alquiler de la oficina posiblemente va a ser el mismo. Si usted vende 10,000, 20,000, el pago de vigilancia y seguridad será el mismo. 10,000, 20,000, el pago de internet, comunicaciones será el mismo. Entonces, hay varios gastos dentro del negocio que serán iguales independientemente que nosotros vendamos 10,000, 20,000, 30,000 dólares. Entonces, esa situación en la cual una empresa tenga la capacidad de incrementar sus ventas utilizando la misma estructura de gastos operativos, se conoce como grado de apalancamiento operativo, ¿verdad? ¿Qué tanto yo puedo incrementar la utilidad haciendo uso de esa estructura fija que ya tengo? Esos empleados que ya tengo, esos contadores que ya tengo, esos abogados que ya tengo, esa vigilancia, ese alquiler, ese teléfono, internet, todo ese grado de apalancamiento, todos esos gastos fijos operativos. ¿Qué tanto puedo yo incrementar mi utilidad considerando que todo eso va a estar estándar? Ni sube ni baja en consideración a lo que yo veo. Entonces se llama grado de apalancamiento operativo. De igual forma tenemos el grado de apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos deuda contraída con terceros y sobre esa deuda, sobre esos capitales, nosotros pagamos comisiones, intereses, recargos, ¿verdad? Eso siempre va a ser igual independientemente que yo venda 10,000, 20,000, 50,000 dólares. Siempre va a ser igual porque va a ser en función no de la venta, sino que va a ser en función de los capitales adeudados. Entonces, si yo tengo una deuda de 100,000 dólares y sobre esa deuda de 100,000 dólares yo estoy pagando todos los meses 500, 600, 700 de interés, eso va a ser igual independientemente de que yo venda más o venda menos. Entonces, ¿qué pasa o qué sucedería si yo en mi negocio tuviese la capacidad de generar más venta utilizando la misma estructura de gastos operativos y la misma estructura de gastos financieros? Entonces, lógicamente, vamos a poder notar a través de este indicador ese grado de sensibilidad, que la utilidad tiene el potencial de incrementar más, ¿verdad? Porque nosotros estamos utilizando esa estructura fija, ¿verdad? No tenemos que modificar ni gastos operativos ni gastos financieros para nosotros vender más. Entonces eso es lo que se conoce como grado de apalancamiento operativo financiero. Entonces dice acá, el apalancamiento operativo suele determinarse a partir de la división de la tasa de crecimiento del beneficio o utilidad UAWI, que significa utilidad de impuestos e intereses, ¿verdad? O utilidad operativa, y la tasa de crecimiento en ventas. Se refiere a las herramientas que la empresa puede utilizar para producir y vender. Esas herramientas son las máquinas, las personas, la tecnología. Mire, pero acá está hablando usted de máquinas y eso es activo fijo. Sí, pero en el estado de resultados, recordemos que no aparece la máquina como tal, pero sí aparece la depreciación, sí aparecen los salarios, sí aparece el mantenimiento. Entonces, todo eso es el gasto operativo asociado a esa inversión. Entonces hay relación volumen de ventas, costos fijos y costos variables. Y por el lado del apalancamiento financiero, dice, se deriva de utilizar endeudamiento para financiar una inversión. O sea, yo tengo deuda con la cual estoy financiando mi negocio y esa deuda, ya sea yo venda 50,000 o 100,000 dólares, pues se va a mantener igual. O sea, obviamente van a ir variando en la medida que yo vengo haciendo mis amortizaciones, pero se va a mantener igual. Y esta deuda dice genera un costo financiero, o sea, los intereses. Pero si la inversión genera un ingreso mayor a los intereses, lógicamente ese excedente, pues lógicamente me ayuda a mí como negocio, ¿verdad? Entonces están acá en la presentación, pues los grados de apalancamiento operativo, dice que por sus siglas en inglés,
también es conocido como DOL, ¿verdad? O Degree of Operative Leverage, ¿verdad? Es la medida cuantitativa de esa sensibilidad de las utilidades operativas ante la variación de las ventas. ¿Qué tanto puede moverse mi utilidad con la variación de las ventas? Porque naturalmente podríamos creer, si mi venta incrementa un 10%, mi utilidad incrementa un 10%. No, eso es falso. Si mi venta incrementa un 10%, mi utilidad puede incrementarse aún más. ¿Por qué? Porque el gasto operativo se queda constante. Las ventas sí suben, pero el gasto operativo se queda constante. Entonces, la sensibilidad de variación en la utilidad operativa es diferente, ¿verdad? Entonces, aquí están los cálculos como tal, ya los vamos a ver ahorita en el Excel. Y también está el grado de apalancamiento financiero, dice. eh, es decir, dice por acá en el primer párrafo, en el caso que existan deudas, siempre se tendrá que pagar, existan o no existan ventas, ¿verdad? Entonces el grado de apalancamiento financiero está en la posibilidad de maximizar la utilidad incrementando ventas, porque el gasto financiero siempre va a ser igual, ¿verdad? Siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ver por ahí, ¿verdad? Ya vamos a ver por ahí las ventajas y desventajas asociadas a los grados de apalancamiento, porque una desventaja, una clara desventaja es que, si bien es cierto, nosotros decimos, mire, si yo vendo más, pues voy a ganar más porque mi estructura fija pues está constante y mis gastos operativos están constantes y no importa. Pues cómo no, sí importa porque mientras más gasto operativo nosotros tengamos, pues lógicamente hay mayor riesgo de poder cubrirlos, de poder pagarlos, necesitamos generar más para poder cubrir esa obligación. Entonces, a mayor grado de apalancamiento operativo también hay mayor riesgo. Así como siempre hemos hablado en todos los videos y en todas las clases, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, similar pasará también acá, ¿verdad? Bueno, habiendo hecho esa introducción, eh, nos venimos para el Excel y acá en el Excel yo he pegado el estado de resultados de la empresa de bebidas, ¿verdad? Para el año 2022 específicamente, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Voy a borrar, bueno, voy a copiar esto por acá, lo voy a poner por acá y voy a borrar toda esta parte. Ok, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Para nosotros calcular los grados de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero, primero tenemos que hacer una simulación, ¿ok? Y la simulación es de un incremento en las ventas y también en los variables, ¿verdad? Y los variables, puntualmente vamos a asumir acá el tema de los costos. ¿Por qué los costos? Porque los costos sí fluctúan en relación a mis ventas. Si yo vendo más, pues también hay más costos. Eso sí es directamente proporcional, ¿verdad? Podrían haber variaciones de, por ejemplo, nosotros decir, mire, pero ¿qué pasa si yo vendí tomando en cuenta un mayor margen de contribución? Y entonces el incremento porcentual en mis ventas podría ser mayor al incremento porcentual en mis costos. Sí, eso podría pasar, pero lo que sí es cierto es que los costos siempre incrementarán si mis ventas incrementan. Ahora, de esto hay elementos que son o que pueden sufrir variación. Variación, pero habrán otros que van a estar constantes independientemente del movimiento de mis ventas. Fijos, 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 eh, fijos, ¿verdad? Entonces, pero usted puede decir, Mieli, pero los gastos de venta podrían incrementar, por ponerle un ejemplo. Los gastos de venta podrían incrementar si yo vendo más, porque yo posiblemente gaste en más publicidad. Sí, podrían incrementar, pero tampoco es estrictamente obligatorio. O sea, usted podría mantener la misma estructura de su gasto operativo en temas de publicidad, en temas de honorarios, en temas de mantenimientos, en temas de depreciaciones. Usted podría mantener la misma estructura del gasto operativo, el cual incluye ventas, administrativos, etcétera, y generar más ventas. O sea, la clave está en eso, en poder mantener la misma estructura del gasto operativo y poder generar más ventas. Entonces, o tomando de base estos puntos de acá, ¿verdad? ¿Qué elementos del estado de resultado podrían ser fijos y qué elementos podrían ser variables? Vamos a hacer la simulación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar, ¿verdad? Voy a multiplicar, permítame un segundito. Ahí está. Voy a multiplicar mi venta por 1.10. Mire, ¿por qué por 1.10? Bueno, porque estoy considerando a manera hipotética un crecimiento del 10%. Entonces, como siguiente paso, ¿verdad? Como siguiente paso, voy a
calcular, se recuerda usted de el análisis horizontal de estados financieros, ¿verdad? Entonces, en el análisis horizontal de estados financieros, que lo hemos platicado también en otros videos, ¿verdad? Análisis horizontal, déjame ver, lo voy a poner acá, ahí está. En el análisis horizontal de estados financieros, yo tomo el año 2, ¿verdad? En este caso la simulación, menos el año uno y lo divido entre el año uno y determino ese porcentaje de crecimiento. En el caso de las ventas, ahorita se observa un porcentaje de crecimiento del 10%. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar y pegar esto, tanto para las ventas como para los costos, para yo poder observar lo que es el incremento de mis ventas, el incremento de mis costos, ¿verdad? A un 10%. ¿Ok? Entonces, mis ventas incrementan de 254 a 279, mis costos incrementan de 210 a 231, ambos tienen un incremento del 10% exacto, exactito. ¿Ok? Voy a copiar todas las demás variables, desde la utilidad bruta hacia abajo, para mi año 2, ¿verdad? Porque aquí lo tengo con fórmulas. Entonces, aquí puedo tener la utilidad bruta, mi gasto de venta, mire, se mantiene constante, otros ingresos constante. Ah, mire, Lick, pero si usted vende más, usted podría generar más depósitos a plazo y con esto poder generar más ingresos extraordinarios, o sea, ingresos por intereses. Sí, pero ahorita estamos asumiendo tanto gastos constantes como otros ingresos constantes para efectos de poder desarrollar el modelo. ¿Ok? Entonces, gastos de venta igual, otros ingresos igual, otros gastos igual, y te va a cambiar utilidad de operación. Ingresos financieros iguales, gastos financieros iguales, porque recuerde que partimos de esa premisa, ¿verdad? Partimos de esa premisa en el cual, independientemente que yo venda 254 millones o 279 millones, siempre voy a tener que pagarle al banco los mismos intereses, o sea, no va a haber ningún cambio. Por eso es que hay una estructura de gastos fijos y gastos variables. Y aquí, a manera de ejemplo, hemos determinado que los variables van a ser los costos, ¿verdad? Y en fijo estarán todos los demás gastos operativos, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo mi utilidad de impuestos. Con respecto al impuesto sobre la renta, haré una una premisa, ¿verdad? Por así decirlo, y es que voy a calcular cuánto fue la tasa de impuestos sobre la renta aplicada en el año inicial, ¿verdad? Entonces yo divido impuestos sobre la renta entre utilizantes de impuestos y yo determino una tasa de impuestos sobre la renta del 37%. Mire, Lick, pero acá en El Salvador, puntualmente, no sé de otros países, pagamos una tasa del 25 o del 30%, pero aquí me está dando el 36,9, o sea que esto está erróneo, o sea, está equivocado. No, lo que sucede, lo que va a estar afectando acá es el efecto de los gastos no deducibles, ¿verdad? Que son muchos gastos que operativamente, financieramente se registran, pero que para efectos de ley de impuestos sobre la renta no son deducibles de impuestos. Entonces, al momento del cálculo de la base imponible de impuestos, quitamos esos gastos no deducibles y determinamos una nueva base. Entonces, cuando determinamos la base imponible, posiblemente el impuesto o la tasa efectiva nos da mayor a ese 30% que se paga en el país. En el caso de esta empresa de bebidas, pagó una tasa del 36,9% efectivo de renta. No es que esté pagando más, no es que sea un error, sino que es producto de los gastos no deducibles de impuestos, como por ejemplo depreciaciones, deterioro de activos, estimación de cuentas incobrables o gastos sin respaldo documental idóneo. eh, o bueno, hay tantas cosas que pueden incluir en esos gastos que no son deducibles de impuestos. Gastos que no fueron pagos de servicios que no fueron sujetos de retención. Entonces hay varios elementos que no son deducibles de impuestos. ¿Ok? Vaya, entonces tenemos ahí, si yo calculo, entonces en base a esta tasa, yo voy a calcular el impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Ok? Porque si no, pues me va a dar error después el modelo, ¿verdad? Entonces ahí tengo ya todo lo que son mis ventas ya con el 10%, mis costos con el 10%. Si yo calculo mi análisis horizontal para todo mi estado de resultados, usted observará lo siguiente. Miren, estos datos que dan error, los voy a borrar porque lógicamente esas celdas están vacías. Entonces por eso da error. Entonces usted observa lo siguiente. Esto si usted quiere lo deja en porcentajes, si usted quiere lo deja en decimales, la explicación es lo mismo. Si usted lo deja en porcentajes, mira, hay un incremento del 10% en ventas, costos, ¿verdad? Y del 0% en gastos de venta, otros ingresos, otros gastos, gastos financieros, etcétera, ¿verdad? Si usted lo deja en términos porcentuales. Si usted lo deja en decimales, pues es lo mismo, ¿verdad? Es la misma lectura, solo que ahí como usted, pues lógicamente se le facilite pues la interpretación. Ahora bien,
Esta es, cabal, el tercer paso, que es el cálculo de las variaciones porcentuales. Ya con las variaciones porcentuales, yo puedo calcular mi grado de apalancamiento operativo y yo puedo calcular mi grado de apalancamiento financiero e incluso puedo calcular mi grado de apalancamiento total, ¿verdad? Que son las tres sensibilidades que yo quiero medir, ¿verdad? Entonces, para el grado de apalancamiento operativo, la fórmula es la variación porcentual. Ah, mire qué interesante, antes de hacer ese cálculo. Si usted observa aquí claramente un incremento del 10% en ventas, manteniendo constantes gastos operativos, el incremento en utilidad operativa no es del 10%, es mayor, es del 31%. Mire, Lick, pero ¿cómo es eso matemáticamente posible? Bueno, es bien simple. Usted vende más, sus costos también son mayores, pero su utilidad bruta es mayor, ¿verdad? Y sus gastos operativos se quedan constantes. Entonces, si sus ventas son mayores y sus gastos operativos son constantes, la utilidad operativa naturalmente va a incrementar, naturalmente va a incrementar. Entonces, por eso es que se hace referencia al grado de apalancamiento operativo, la sensibilidad que tiene la utilidad operativa de incrementar con un incremento en ventas. Siempre habrá un mayor incremento en la utilidad de operación diferente o superior al incremento en ventas, porque está toda esta parte que se queda fija, se queda constante, ¿verdad? Entonces, ahí viene el concepto de sensibilidad o grado de apalancamiento operativo. Poder incrementar mi utilidad tomando de base todo eso que será constante. Esto siempre lo voy a pagar. Venda 10.000 o 20.000, ¿verdad? Siempre lo voy a pagar, ¿ok? Entonces es mi grado de apalancamiento operativo, ¿ok? Entonces usted observa que un incremento del 10% en ventas genera un incremento del 31% en utilidad operativa. Entonces mi grado de apalancamiento operativo es igual a variación porcentual de la utilidad operativa entre variación porcentual de las ventas. Entonces me da un grado de apalancamiento operativo de 3.14. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar superior en ventas, yo genero 3.14 en utilidad de más. ¿Ok? Mire qué interesante, se triplica. O sea, un dólar que incrementa en ventas en utilidad operativa son $3 más. O sea, es un grado de sensibilidad. O sea, yo tengo la capacidad de generar más utilidad porque estoy utilizando mi misma estructura operativa. Permítanme un segundito, por favor. Ok. Estamos ya. Ahí estamos ya. Ok, vale. Entonces, por cada dólar incrementado en ventas, yo tengo la capacidad de generar 3.14 de utilidad más adicional. Ese es el grado de sensibilidad del grado de apalancamiento operativo. O sea, es la sensibilidad que tiene la utilidad a moverse por cada fluctuación en ventas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el grado de apalancamiento financiero? La fórmula es utilidad antes de impuestos dividido entre utilidad operativa. 1.29. ¿Qué quiere decir? Por cada dólar, ¿verdad? Que incremente mi utilidad operativa, ¿verdad? Mi utilidad antes de impuestos incrementa un 1.29 adicional. Ah, puchica, o sea que la utilidad va incrementando más. Sí, va incrementando más. Un dólar en venta que incremente, manteniendo constante los gastos operativos, genera 3.14 más de utilidad operativa. Y un dólar de venta que incremente genera 1.29 más de utilidad antes de impuestos. O sea, todavía se multiplica más, se incrementa más. ¿Por qué? Porque ese gasto financiero que tenemos acá, todo este gasto financiero que tenemos acá, ahí lógicamente también aparecen los otros ingresos, pero recuerde que en materia contable, ¿verdad? En materia contable, lo que se hace es restar, ¿verdad? Los gastos financieros menos los otros ingresos, entonces eso genera, pues lógicamente, por así decirlo, un gasto financiero neto, ¿verdad? De hecho, aquí en la utilidad de impuestos, si usted observa la fórmula, es la utilidad operativa más los gastos, los otros ingresos, menos los gastos financieros. Entonces, de forma neta, ¿verdad? De forma neta, es el efecto del banco, por así decirlo. Intereses ganados e intereses pagados, el efecto del banco. Entonces, en el caso de esta empresa,
$1 de incremento en ventas genera 3.14 adicionales en utilidad operativa y 1.29 adicionales en utilidad de impuestos. Ah, puchicalico, o sea que yo tengo el potencial de incrementar mi utilidad operativa en $3 y mi utilidad de impuestos en $1.29 adicional por cada dólar que yo genere más en ventas. Sí, sí lo va a poder hacer, porque todo esto es fijo. Siempre lo deberá pagar, independientemente de que venda o no venda, eso siempre lo deberá pagar. Entonces, por eso que se llama grado de apalancamiento operativo, que tanto puede incrementar mi utilidad operativa, y grado de apalancamiento financiero, que tanto puede incrementar mi utilidad de impuestos en función de la variación en mis ventas. Y el último, grado de apalancamiento total, no es más que la multiplicación de ambos. 3.14 por 1.29. Me da un grado de apalancamiento total de 4.05 por cada, miren qué interesante, dólar incremento en ventas, mi utilidad neta, ¿verdad? Incrementa 4.05, ¿verdad? Que sería lo mismo que calcular, solo hagamos la prueba, ¿verdad? La variación en utilidad neta entre la variación en ventas, ¿verdad? Sería 4.05. Más, de hecho, usted hace la comprobación, ¿verdad? Tendría que darle exactito. Mira, aquí estamos haciendo la prueba. Tendría que darle exactito, mi grado de apalancamiento total. Este grado de apalancamiento total, si usted quiere, es hasta más fácil y más práctico de explicar. Yo poseo una estructura fija de gastos operativos, salarios, planilla, mantenimientos, alquileres, depreciaciones, teléfonos, combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Gastos financieros que siempre van a ser fijos para mí, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Utilizando toda esa estructura fija, si yo puedo potenciar mi venta, si yo puedo incrementar en ventas, $1 que incremente de venta significa $4 de incremento de utilidad neta, ¿verdad? $1 incrementado en ventas significa $4 de incremento en ventas. ¿Por qué? Porque todo este gasto fijo, operativo, financiero, ya está de base, o sea, eso no se va a modificar, ¿verdad? Está de base y por cada dólar que usted va incrementando la sensibilidad de su utilidad o de sus utilidades, porque hemos tratado las tres utilidades, utilidad de operación, utilidad de impuestos, utilidad neta. La sensibilidad de tus utilidades es una tendencia a crecer más, ¿verdad? Por cada crecimiento en ventas, la utilidad de operación, utilidad de impuestos, utilidad neta crece mucho más, ¿verdad? Tiene un potencial de crecer todavía mucho más. Entonces, por eso es que se llaman grados de apalancamiento, operativo, financiero, total. ¿Qué tanto se pueden mover mis utilidades por cada dólar que yo muevo en ventas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si sus gastos operativos fueran mayores? ¿Verdad? Eso es una manera de hipótesis. Con gastos operativos mayores, ¿verdad? La sensibilidad es mayor al crecimiento. Pero, ¿verdad? También el riesgo es mayor, ¿verdad? Con gastos operativos mayores, mi sensibilidad al crecimiento es mayor, pero mi riesgo es mayor. Ahora, y lógicamente lo contrario, ¿verdad? Gastos operativos menores, ¿verdad? La sensibilidad al crecimiento es menor, ¿verdad? Y mi riesgo es menor, ¿verdad? O sea, es natural. Si usted tiene menos gasto operativo, pues es menos el riesgo de usted poder dejar de cumplirlos, dejar de honrarlos, dejar de pagarlos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los gastos financieros, ¿verdad? A gastos financieros mayores, mi sensibilidad al crecimiento es mayor, ¿verdad? Y mi riesgo es mayor. Y gastos financieros menores, ¿verdad? Mi sensibilidad es menor al crecimiento y mi riesgo también es menor. Entonces, ahí vemos que quizás como las cosas buenas y las cosas malas. En lo bueno, si usted tiene una estructura definida de personal, de salarios, de un equipo, de una estructura, de un alquiler, de todo un andamiaje operativo para trabajar, un crédito ya asumido con el cual ya compró el activo, ya compró la máquina, ya hizo la inversión, tiene que estar pagando intereses lógicamente de esa inversión. Entonces, todo eso ya está hecho, o sea, ya está ahí establecido que usted sí o sí deberá de pagarlo. Así que en la medida que usted pueda incrementar más sus ventas, su utilidad pues lógicamente va a ser mucho mayor. Eso es lo bueno. Lo malo es que si las ventas disminuyen, ¿verdad? Lógicamente el impacto para usted es mayor también porque
esos gastos va a tener que cubrirlos, ¿verdad? Así que a mayor gasto, hay mayor sensibilidad de incrementar la utilidad. A menor gasto, hay menor posibilidad de incrementar la utilidad, ¿verdad? Entonces es una función de mayor riesgo, mayor beneficio, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros podemos observar por acá. Supongamos que nosotros calculásemos, ¿verdad? Así de una forma, veamos otra empresita, rapidita acá, veamos si quieren esta otra empresita de acá, la de los laboratorios, ¿verdad? Pongamos por acá los laboratorios. Voy a colocar por acá y voy a colocar por acá todo el modelo que ya lo tengo calculado, por así decirlo, ¿verdad? Todo el modelo que ya tengo calculado. Todo esto me lo voy a copiar y me lo voy a pegar para allá abajo, ¿verdad? Todo esto. Y solo a calcular el tema del impuesto, que el tema del impuesto, acá observamos que hay dos impuestos, por así decirlo, la reserva legal y el impuesto sobre la renta, con la aclaración que la reserva legal no es un impuesto como tal, sino que es un monto que nos mandata el Código de Comercio a reservar, pero para efectos de cálculo yo voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a sumar el impuesto más la reserva y todo esto lo voy a dividir entre la utilidad de impuestos, ¿verdad? Solo para efectos de cálculo, para tener una tasa de impuesto del 40%. Mire, que en El Salvador pagan el 40%. No, no pagan el 40%, ¿verdad? Lo que sucede es que, lógicamente, hay una reserva, entonces ambos elementos pues llegarían a sumar el 40%. Solo déjenme ver por acá que hay algo que se me movió. Ta, 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 ta. Están permítanme que se movió aquí 3.4. ¿Y esto qué era? Ah, perdón, esto tengo que copiar esto de acá. Esto va para acá, ¿verdad? Aquí sería cero. Esto va para acá, ¿ok? Y el impuesto, ahí estamos. Ahí estamos ya, ¿ok? Entonces, si calculamos, nuevamente, veamos. Tenemos acá todo lo que es nuestro GAU, nuestro GAF y nuestro GAT, ¿verdad? Voy a copiar y pegarlo aquí tal cual, únicamente para poderlo visualizar. Grado de apalancamiento operativo. Esta es la empresa de laboratorios para el año 2022, ¿verdad? Grado de apalancamiento operativo, 6.54, ¿verdad? Voy a copiar todo esto para acá. Por cada dólar en ventas, mi utilidad operativa puede subir 6.54. Ah, mire, Lick. O sea que esta empresa, miren qué interesante, si comparamos las dos empresas, la empresa de bebidas y la empresa de laboratorios, la empresa de bebidas tiene una sensibilidad en su grado de apalancamiento operativo de 3.14. Pero la empresa de laboratorios tiene un grado de sensibilidad de 6.54, o sea que puede potenciar aún más su utilidad operativa. Sí, así es, puede potenciarla aún más. Lógicamente tiene más gasto operativo que la otra. Entonces, es mayor riesgo, pero tiene la posibilidad de generar más utilidad por cada variación en venta. Y en el caso del grado de apalancamiento financiero, aquí sí pasa al revés. Miren, en el caso de la empresa de bebidas, el grado de apalancamiento financiero era de 1.29, aquí es de 0.74. ¿Qué quiere decir? Acá la posibilidad de incrementar pues es menor, ¿verdad? Es menor, porque lógicamente, lo clave acá, es más, de hecho, fíjense lo siguiente, 0.74 no es que la utilidad va a incrementar, sino que va a disminuir, ¿verdad? Por así decirlo, porque lógicamente nosotros acá no estamos aprovechando un gasto financiero. Acá, de hecho, esta empresa, que era una empresa que tenía poco o nulo financiamiento externo, como no tiene financiamiento externo, no paga intereses o la cantidad que paga intereses es pequeñita. Entonces, si usted observa, los otros ingresos que tiene esta empresa son sustancialmente mayores a los gastos financieros. Entonces, no hay un impacto de ese gasto financiero, no hay un apalancamiento que yo pueda obtener de ese gasto financiero. Por el contrario, o sea, el, el, la sensibilidad como tal disminuiría. Mire usted esto de acá. 3.14 grado de apalancamiento. 1.29 apalancamiento operativo, perdón. 1.29 apalancamiento financiero y apalancamiento total 405. Va incrementando. 3 más 1, 4. Pero en el caso de la empresa de laboratorios, 6.54 la capacidad de crecer por la estructura fija que tenemos de gasto operativo fijo. Pero los gastos financieros no nos hacen crecer. Y no nos hacen crecer porque no pago mayor gasto financiero. Así que si yo vendo más, o sea, eso no me va a hacer crecer, porque de hecho es pequeñísimo. De hecho, es al revés, porque aquí yo tengo una variable, y es un tema importante, que son otros ingresos, ¿verdad?
¿verdad? Por intereses, que da un efecto como negativo. Entonces aquí el grado de apalancamiento disminuye. Ya el grado de apalancamiento total de estar en un 6,54 baja a un 4,85. Siempre hay una capacidad de crecimiento, siempre hay una sensibilidad de poder crecer la utilidad en función de un incremento en ventas, pero no es a través de los otros, del gasto financiero, ¿verdad? Esta empresa no puede apalancarse del gasto financiero porque no tiene gasto financiero. Y lo hemos visto en clases anteriores, en videos anteriores, que esta empresa no tiene deuda externa mayor sobre la cual pueda apalancarse. Entonces, su mayor capacidad de crecimiento no sería a raíz de la deuda, sino que sería a raíz de su estructura operativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos determinar qué empresa tiene mayor capacidad de crecer o de potenciar su utilidad, sería la empresa de laboratorios. Pero el mayor porcentaje de crecimiento está ubicado en su gasto fijo operativo. Si ellos pueden cubrir ese gasto fijo operativo, cualquier dolarito más que ellos vendan más, incrementa su utilidad, ¿verdad? Así que bueno, compañeros, quizás eso es lo que quería compartir con ustedes aquí a raíz de grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero. Así que nos estamos viendo más adelante. Buen día.